Bienvenidos a todos a este video número 7 que vamos a trabajar acerca de la comunicación eficaz. Y hoy un tema muy interesante que tiene que ver con la asertividad, es decir, esa comunicación que se vuelve eficaz, que se vuelve directa, que ayuda a que podamos enviar ese mensaje como lo hemos ido trabajando en los otros videos, podamos enviar un mensaje que le llegue a la persona de la manera en que nosotros queremos que el mensaje llegue al receptor. Entonces vamos a hablar hoy de lo que significa ser asertivo en nuestra comunicación. Pero entonces para empezar a hablar de la asertividad, pues como ya lo hemos visto, es muy importante hablar de las emociones. Las emociones tienen mucho que ver con la comunicación y con la forma como nosotros nos volvemos asertivos en ese mensaje que enviamos a los demás y cómo nos volvemos asertivos también en la forma como nos relacionamos con los otros. Quiero que entonces ahora cerremos los ojitos unos minuticos y vamos a pensar, a imaginar a través de lo que les voy a contar cómo es que nuestras emociones empiezan a invadir nuestro cuerpo, nuestra mente y nos ayudan a sentirnos mejor. Entonces vamos a cerrar ahí un momento los ojos y vamos a escuchar este mensaje que les voy a enviar. A diario recibimos noticias buenas y noticias malas. Algunas de ellas han sido motivo de gran alegría o de gran tristeza, pero la idea es que el día de hoy vamos a recordar las dos noticias más felices que hemos recibido en la vida. Entonces allí con tus ojos cerrados, vamos a respirar profundo, tomando aire por la nariz, botándolo por la boca lo más lento y profundo posible. Y vamos a hacer un ejercicio de irnos relajando y vamos a traer a nuestra mente esas dos escenas, esas dos noticias que nos han hecho muy felices, porque nos han traído cosas positivas a la vida, porque nos han llenado el corazón de gozo, porque eran situaciones que esperábamos desde hace mucho tiempo y se cumplieron, porque fue un sueño, algo que deseábamos o que anhelábamos inmensamente, o simplemente porque llegaron a nuestra vida sin que no lo esperáramos, pero nos llenaron de plenitud y de felicidad. Quiero que sientas en tu cuerpo la emoción, la alegría que experimentaste en ese momento en que recibiste esas noticias positivas, pero que las traigas a este momento como si estuvieran sucediendo ahora. Esas noticias positivas se sienten por todo nuestro cuerpo, por cada una de nuestras células. Las vives, las experimentas, te da mucha paz y mucha tranquilidad. Siente esa alegría, ese gozo y esa paz que te trae recibir una noticia feliz, una noticia agradable. Y así respirando lentamente, vamos a volver aquí a la conciencia despierta, alerta, dispuesta, sintiendo esa felicidad, sintiendo ese gozo. Y cada vez que tengas una situación difícil, vas a volver a experimentar esta alegría que estás sintiendo.
y volvemos en uno, dos, tres. Qué rico, ¿cierto? Sentir esas emociones positivas. Qué rico sentir esos momentos, revivir esos momentos de alegría. Eso nos trae felicidad, nos trae tranquilidad. Y con esa felicidad y esa tranquilidad, pues vamos a continuar con nuestro tema, porque es que la asertividad tiene que ver mucho con nuestras emociones, con el control emocional. Y entonces cada vez que tú sientas que pierdes ese control de las emociones, respirar profundo, lento, tomando aire por la nariz, exhalando por la boca, llevando oxígeno a nuestro cerebro y a cada célula de nuestro cuerpo. Así es como hacemos una regulación emocional que nos hace sentirnos plenos y listos para comunicarnos de una manera eficaz. Bueno, entonces, después de haber tocado este tema de la comunicación eficaz y de haber sentido la alegría de las buenas noticias, pues vamos a hablar de qué es asertividad. Ante un problema o un conflicto con alguien más, ¿cómo sueles comunicarte para resolverlo? ¿Te vuelves agresivo? ¿Pierdes fácilmente el control de las emociones? ¿O te calmas, te serenas, te das el tiempo para pensar, para reflexionar sobre eso que te está sucediendo? ¿Cómo reacciona la otra persona a la forma que utilizas para dar solución a un problema? También reacciona de manera agresiva, empieza a decir palabras que son hirientes, que humillan. De pronto hay alguna relación entre la forma en que tú reaccionas y la forma en que reacciona la otra persona. Tal vez cuando tú estás más fuerte en tu tono de voz, en tu volumen de voz, la otra persona también reacciona a ese mismo nivel. Y esa forma de dar solución a un problema les permite resolverlo de manera o de forma efectiva. Si ante un problema reaccionamos de manera agresiva, seguramente la otra persona también va a reaccionar agresivamente. Esa forma de solucionar las situaciones funciona, es efectiva, o tal vez si tú te comunicas con serenidad, con tranquilidad, la otra persona también quería comunicarse agresivamente, pero baja su nivel. Y entonces esto permite que haya una comunicación y una resolución de un conflicto de manera más efectiva. Quiero que lo pienses allí, porque esto nos dice mucho de la asertividad. Y entonces, ¿qué significa ser asertivo? Pues la asertividad se define como la habilidad, la competencia que permite a las personas expresar de la manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad, sus emociones frente a otra persona. Miren, subrayado, ¿no? Permite a las personas expresar sus emociones, pero algo muy importante, sin hostilidad y sin agredir al otro. Las personas que poseen esta cualidad expresan de manera directa y adecuada sus opiniones, sus sentimientos, tanto positivos como negativos, sin herir los sentimientos de los demás, ¿no? Es decir, se cuida a sí mismo y cuida de los demás. Eso sí, eso significa ser asertivo. No solamente que el mensaje llegue bien, que utilicemos el momento y el lugar adecuado, sino además
que llegue a la otra persona sin que la persona se sienta herida ni agredida. Eso se llama asertividad. En otras palabras, la asertividad es tomar decisiones en tu vida, hablar claramente y honestamente, pedir lo que quieres y decir no a lo que no quieres. Es decir, pido lo que quiero y lo pido directamente, sin rodeos, sin dar vueltas, no como la señora de la historia de la sopa, que dio todos los rodeos, que hizo que, que el camarero pensara que era lo que le estaba pasando a la sopa, para que finalmente, después de todas las vueltas que dieron, el señor se pudiera dar cuenta de que faltaba la cuchara. ¿Se acuerdan? En nuestra primera entrega de comunicación eficaz, es que cuando me comunico de manera asertiva, digo lo que pienso, hablo clara y honestamente y digo no a lo que no quiero, porque ese es un derecho asertivo. Es aprender a sentirse con valor, capaz y poderoso, es decir, significa interesarse por uno mismo. Pero la persona asertiva también ayuda a los demás a que se sientan bien, tratándoles con cariño, amabilidad y consideración. Entonces, ser asertivo es me cuido, vuelvo otra vez a repetirlo, pero también cuido de los demás, cuido mi autoestima, me respeto, me trato con cariño y también trato con cariño, con respeto, con amabilidad a los demás. Y cuando entonces empezamos a comunicarnos de manera asertiva, los resultados van a ser muy positivos. Vas a conseguir las cosas que deseas de una manera saludable y eficaz, como tú lo estás esperando. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las características de una persona asertiva? Porque es que todos podemos llegar a ser asertivos. Nos tenemos que entrenar, tenemos que ejercitarnos, practicar, porque no se es asertivo de la noche a la mañana. Tal vez nacemos con algunas características que si los padres nos ayudan a fortalecerlas y desarrollarlas, seguramente los vamos a volver asertivos por sí mismos, por lo que hemos aprendido. Pero también es cierto que cuando somos adultos, y de pronto no hemos desarrollado mucho esa capacidad de ser asertivos, pues también podemos fortalecer esa capacidad para que se vuelva un talento. ¿Cómo se vuelve un talento? Practicando, repitiendo, ejercitando. ¿Cómo son las personas asertivas? Pues son personas tolerantes y respetuosas. Cuando hablamos de tolerancia, no quiero decir que es que son personas que se aguantan y aguantan y aguantan el maltrato de los demás. No, son tolerantes, es decir, no se dejan llevar por la primera impresión ni por el primer gesto de la otra persona. Son capaces de tolerar de una manera respetuosa al otro, ¿no? Tratar de entender, de ponerse en su lugar, ¿no? No ir de manera acelerada pensando en qué es lo que le está pasando al otro y que me está atacando, ¿no? Soy tolerante y soy respetuoso. La persona asertiva acepta sus errores, acepta que hay una responsabilidad en esa equivocación, acepta que tal vez hubo algo que falló y se perdona por eso que falló, pero es capaz de decir, sí, me equivoqué, voy a aprender de este error para que la próxima vez ya no suceda. Propone soluciones viables, es proactivo, ¿no? ¿Y qué significa la proactividad? Que antes de ir con la queja, ya tiene la solución pensada, ¿no? Entonces propone soluciones viables, busca cómo puedes solucionar el conflicto, el problema, ¿no? Y entonces dice, la próxima vez me gustaría que pasara esto, pasara lo otro. Como vimos en nuestro video de comunicación, cuando hablamos de los mensajes yo,
Entonces decimos, esto que sucedió me hace sentir triste, no le aporta a mi relación con esta persona, contigo, con el que estoy hablando, y yo quiero que la próxima vez suceda de otra manera, ¿no? Entonces propongo soluciones viables. Se muestra seguro de sí mismo. La seguridad, ¿cómo se muestra? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se evidencia? Cuando la persona habla mirando a los ojos, cuando es honesta con sus emociones, con el pensar, con el sentir y con el hablar. Porque cuando no somos honestos, somos incongruentes, se nos nota, porque nuestro lenguaje gestual no corresponde con el lenguaje verbal. Entonces, cuando queremos ser seguros de nosotros mismos, utilizamos gestos, utilizamos un tono de voz adecuado, miramos a los ojos, ¿no? Y eso genera en el otro la sensación de que estamos seguros de lo que estamos hablando. Eso es algo que se puede entrenar a diario, todos los días, para volvernos más seguros de nosotros mismos, frente al espejo, ¿no? Con otras personas, empezarlo a hacer, sacar los 20 segundos de valentía y empezar a demostrar que tenemos seguridad en nosotros mismos y creer, por supuesto, en nosotros mismos. La persona asertiva negocia con los demás y llega a acuerdos cuando es posible. Busca armonía en las relaciones, busca llegar a una solución y busca llegar a acuerdos. ¿Y cómo se llega a acuerdos? Escuchando a los demás. Los escucha, escucha las diferentes opiniones, busca en donde hay cosas en común entre esas opiniones y utilizando esas opiniones en común, esas ideas en común, llega a acuerdos. La asertividad significa busco llegar a acuerdos y no generar más conflicto. Y dice con honestidad lo que piensa y lo que siente. Y esto es muy importante. Cuando decimos con las palabras algo que no estamos sintiendo, inmediatamente nuestro interlocutor interpreta, esa persona no está siendo honesta con lo que está diciendo, porque es que nuestro lenguaje verbal, perdón, nuestro lenguaje no verbal nos delata. Acordémonos que el lenguaje verbal, las palabras, solo son el 8% de la comunicación. El otro 92% está conformado por el tono y por los gestos. Y los gestos tienen el 55%. Quiere decir que si nosotros manejamos un lenguaje gestual, el movimiento de nuestros ojos, de nuestra boca, el movimiento de nuestras manos, las posturas corporales que asumimos y esos gestos y esas posturas están acordes con lo que sentimos y con lo que decimos, inmediatamente nuestro interlocutor se da cuenta de que estamos siendo honestos. Entonces necesitamos ser asertivos a través de ser tolerantes, de aceptar nuestros errores, de proponer soluciones viables, de ser seguros de nosotros mismos, de negociar para llegar a acuerdos y hablar con honestidad y congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hablamos. Entonces, imagínense que aquí vienen tres cosas fundamentales. ¿Qué decir para ser asertivo? Entonces, para ser asertivo nosotros necesitamos explorar lo que estamos sintiendo allá en nuestro mundo de las emociones que tengo, tristeza, rabia, frustración, preocupación, molestia. Miro a ver qué es lo que me está pasando. Miro cuáles son las causas, examino las causas de esa situación. Sí, me siento molesta porque no me llamaron hoy. Ay, eso me da mucha frustración porque mi pareja no me llamó hoy. Eso me genera preocupación, me genera tristeza, me genera frustración. Y pienso en una solución. Entonces miren que esta es la ecuación perfecta de la asertividad. Siento la emoción, examino cuáles son las causas de esa emoción
y busco una solución y entonces me vuelvo asertivo, porque no voy con el problema, voy de una vez con la solución. Examino qué es lo que pasa dentro de mí, cuál es la emoción dominante, la emoción que en este momento me invade, busco cuáles son las causas de esa emoción, ¿sí? Me sentí discriminado, me sentí poco atendido, me sentí criticado. Listo, ¿qué tengo que hacer para solucionar eso? Entendiendo que la idea es protegerme y proteger a los demás, ¿no? La próxima vez me gustaría hablar de esto contigo. La próxima vez me gustaría que pudiéramos llegar a acuerdos para no sentirme de la forma en que me estoy sintiendo. Eso es asertividad. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de conversaciones asertivas que nos pueden ayudar mucho a entender ese campo de poder llegar al otro desde nuestra emoción, respetando las emociones y los sentimientos de ese interlocutor? Gracias por tu sugerencia, lo tendré en cuenta. Yo podría, ¿no? Engancharme con me está criticando, me está diciendo cosas terribles, no me gusta que me digan eso, pero también puedo empezar a pensar, gracias por tu sugerencia, la voy a tener en cuenta. Y entonces la otra persona, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir tranquila, se va a sentir tomada en cuenta y no se va a sentir criticada ni juzgada. No va a tener ningún motivo para defenderse. Estoy ocupado el martes, pero me gustaría que no fuera así. Me gustaría poderte acompañar, pero tengo una diligencia que hacer. ¿Podrías darme más información para que pueda entender lo que estás tratando de decir? Muy importante, cuando estamos comunicándonos, recordemos que necesitamos preguntar, no tomarnos todo lo que nos dicen e interpretarlo y quedarnos con nuestra interpretación. También preguntar, a veces tenemos dudas, a veces de pronto no hemos entendido completamente lo que el otro nos quiere decir, ¿sí? De pronto utilizó un lenguaje que no es familiar para nosotros. Entonces, ¿podrías darme más información para que pueda entender lo que estás tratando de decir? Con eso, la otra persona inmediatamente dice, venga, claro, mira, lo que me pasa es, o cuál fue la parte en la que no me expresé bien, o qué información te hace falta. Y entonces empezamos una conversación fluida y asertiva porque no estamos juzgando al otro. Tendré que volver a hablar contigo sobre eso. Mira, no comprendí, me es difícil comprender, entender, tendré que volver a hablar contigo sobre eso. Y no te estoy juzgando, ¿no? Y no te estoy diciendo, a ver, ahora que lleguemos a la casa, vamos a ver cómo vamos a hablar. No, tendré que volver a hablar contigo sobre eso. Es importante para mí. Me siento tranquila cuando podemos aclarar la situación. Eso es comunicación asertiva. Creo entender lo que dices, pero tengo una opinión diferente. Todos podemos tener opiniones diferentes, pero no hay necesidad de irrespetar al otro en su opinión. Yo creo entender, sí, respeto tu opinión, pero yo tengo una opinión diferente. La otra persona no se va a sentir herida, por supuesto. ¿Cuándo crees que es un buen momento para hablar de algo que me ha estado preocupando? Entonces, le estamos dando a la otra persona la posibilidad de decidir en qué momento se siente mejor para poder hablar de eso que es importante hablar porque me está preocupando. Estoy hablando de mi emoción. Acordémonos, emoción, causa, solución, se vuelve comunicación asertiva. Hablo de mi emoción, examino la causa de esa situación, busco una solución. La próxima vez me gustaría que habláramos mejor. La próxima vez me gustaría que me lo dijeras en privado. La próxima vez me gustaría que esa sugerencia me la dieras en un momento donde te pueda prestar atención. ¿Sí? Vamos con una solución y nos volvemos asertivos.
con una solución, por supuesto, que respete los sentimientos de los demás. Bueno, y aquí viene nuestro reto de aprendizaje, estos retos de aprendizaje que son tan importantes para que eso que estamos aprendiendo, que estamos fortaleciendo, esas capacidades socioemocionales que estamos fortaleciendo, pues se vuelvan cada vez un talento, porque estamos aquí trabajando sobre estas habilidades y pues, por supuesto, cuando las trabajamos, cuando las vivimos, cuando las experimentamos, esa cajita de herramientas emocional se vuelve más gordita, porque tenemos más herramientas para afrontar las situaciones de la vida. Entonces vamos a leer cada uno de los tres casos y posteriormente vamos a pensar cómo podría ser una respuesta asertiva para cada situación. Recuerden, soy asertivo cuando digo lo que siento desde la emoción, desde mi emoción, cómo me siento, triste, aburrido, cansado, preocupado, enojado, cómo me siento, pero sin dañar, sin agredir a la otra persona. Digo lo que siento sin lastimar los sentimientos de los demás. Eso es ser asertivo. Caso número uno. Entonces, la idea es que vamos a leer los tres casos y luego cada uno va a coger una hojita y va a escribir cuál podría ser una respuesta asertiva a cada uno de los casos. ¿Cómo decir lo que siento sin herir los sentimientos de los demás? Caso número uno. Todos los días cuando llegas a la casa del trabajo, tu esposo o esposa y tus hijos te ignoran y continúan haciendo lo que sea que estén haciendo. Es decir, no se dan cuenta que tú llegaste a la casa. Nadie te reconoce ni te pregunta cómo fue tu día. ¿Cómo podrías dar a conocer lo que estás sintiendo? ¿Cómo le podrías manifestar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos ese sentimiento de que no pasa nada cuando llego a la casa? Nadie me presta atención. ¿Cómo le puedo expresar a esa pareja y a esos hijos cómo me siento sin herir los sentimientos de ellos? Ese sería nuestro primer caso. Segundo caso, tu hijo adolescente o tu hija adolescente se enfada cada vez que trata de decirle que limpie su cuarto o que ayude en la casa. ¿Cómo podrías hablarle para que te escuche y quiera comprometerse con la limpieza y el orden de la casa? Y este caso sucede bastante, ¿no? Los que son papás, cuando tienen sus hijos adolescentes, tienen una queja y es precisamente esta, ¿no? Ya estos hijos están metidos en otras situaciones y ya no se quieren comprometer con las cosas que se comprometían antes, acompañar a los papás, hacer cosas en la casa, divertirse con ellos, ¿no? Ya ellos se van aislando y se van buscando ese mundo de los amigos. Entonces, ¿cómo podríamos decirle a ese hijo o esa hija adolescente para que te escuche? ¿Cómo podríamos decirle que se comprometa con la limpieza y el orden de la casa, ¿no? ¿Cómo podría ser una respuesta asertiva? Entonces recordemos nuevamente, ser asertivo significa decir lo que siento, pero sin herir los sentimientos de los demás. Entonces, ¿cómo le podemos decir a ese hijo o esa hija que ayude, que apoye esas labores domésticas, pero sin herirla o sin herirlo, para que esta persona pueda escuchar, porque vamos a ser asertivos en nuestra comunicación? Y el tercer caso, tu jefe quiere que hagas el informe de tu compañero de trabajo porque se ha retrasado y sabe que trabajas eficientemente. Ese jefe se dio cuenta que usted trabajaba eficientemente y hay un compañero que está atrasado con sus informes, con su trabajo. Pues como usted trabaja muy bien, ese jefe le dice, ayúdeme con este informe. Esto ocurre con frecuencia, ya ha ocurrido otras veces. ¿Cómo podrías decirle a tu jefe que está sobrecargado y que no puede responsabilizarte del trabajo de los demás? Uf, duro, ¿no? Porque pues el jefe es una autoridad y me está pidiendo que haga el trabajo de otra persona, pero yo estoy sobrecargado.
No puedo responder por el trabajo de alguien más porque tengo mucho trabajo a mi cargo. ¿Cómo hago para decirle de forma asertiva a ese jefe que tengo mucho trabajo y que no me puedo hacer cargo del trabajo de otra persona? ¿Cómo se lo digo para que él entienda, sienta lo que yo estoy sintiendo, escuche lo que yo estoy sintiendo, pero sin herir sus sentimientos, sin que el jefe se sienta agredido? ¿Listo? Entonces vamos a pensar, es simplemente lanzar ideas, cómo podríamos utilizar la comunicación asertiva para que en estos tres casos las personas nos escuchen, no se sientan agredidos y nos ayuden a encontrar una solución más adecuada, más saludable al conflicto o al problema que se esté presentando. Bueno, y hoy que hablamos de comunicación asertiva, ¿qué te llevas para tu vida? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué fue lo importante de esta charla que acabamos de tener? Hablamos de las emociones, hablamos de control, de regulación de las emociones, hablamos de que a veces esas emociones necesitamos calmarlas, sosegarlas a través de la respiración, de pensar positivo. Hablamos de que para ser asertivo necesitamos, además de manejar nuestras emociones, de controlarlas, pues buscar soluciones que sean viables, manifestar seguridad en lo que estamos haciendo, ¿no? Buscar hacer acuerdos con las personas. Bueno, ya viste tú todo esto tan importante de la asertividad. ¿Qué te llevas? ¿Cuál va a ser tu compromiso? ¿Cómo te vas a hacer más asertivo? Porque la asertividad significa, digo lo que siento, hablo de mi emoción, pero sin herir al otro, sin herir sus sentimientos, sin lesionar su autoestima. Bueno, y yo sé que con estos ejercicios prácticos seguramente vamos a volvernos cada vez más asertivos porque los vamos a practicar, a repetir, a ejercitar para que se vuelva un talento. Eso que en algún momento pudo haber sido una debilidad. Bueno, les agradezco a todos su atención. Seguiremos explorando el mundo de la comunicación eficaz en el siguiente video para que cada vez nos volvamos más eficaces, asertivos, ¿no? Y muy contundentes con nuestras respuestas y nuestra comunicación hacia los demás. Que estén muy bien.